Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva edición de Impacto Económico, Información Monetaria en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos nuestros titulares. La economía cubana sigue avanzando pese al criminal bloqueo estadounidense. La mayor de las Antillas apunta a la inversión extranjera como una de sus fuentes de desarrollo. En nuestra arista económica de hoy hacemos un repaso por la llamada Ley de la Esclavitud aprobada recientemente en Hungría. Y el presidente Donald Trump traslada su guerra interna hasta el Banco Central de los Estados Unidos. El mandatario ha criticado fuertemente las medidas de la Reserva Federal. En Economía 360 le decimos de qué se trata. Con esas imágenes de Cuba damos inicio a esta edición de Impacto Económico. En medio del criminal bloqueo estadounidense contra la mayor de las Antillas, Cuba destaca la importancia que tiene la inversión extranjera como una fuente de desarrollo para el país. A continuación le mostramos los números y las previsiones de la economía para el próximo año 2019, que ya casi comienza. La inversión extranjera se ha convertido en un elemento principal para el desarrollo de Cuba. Así lo aseguró el ministro de Economía del país, Alejandro Gil. El funcionario afirmó que el gobierno nacional logró identificar una brecha de inversión extranjera donde se destina el equivalente al 11% del Producto Interno Bruto, pero la meta es llevarla al 20% del PIB. Las autoridades consideran que la principal tarea a realizarse es que las inversiones generen las riquezas necesarias para así devolver los créditos externos y pagar dividendos a los inversionistas extranjeros. Asimismo, el gobierno de La Habana diseñó un plan económico para 2019 que concibe una tasa de crecimiento de 1,5% con recursos propios y con préstamos, pero ajustados a un límite de poder pagarlos en el tiempo con el fin de generar la riqueza con las inversiones que se hagan. La tasa de crecimiento prevista para Cuba el año entrante se sustenta en la dinámica que puedan tener la agricultura, la industria azucarera, la construcción, la ganadería y otros renglones. De acuerdo al Ministerio de Economía, dicho desempeño puede resultar superior si se cumple el plan de inversiones y se avanza más aceleradamente en la estrategia planteada de sustituir importaciones de manera efectiva. Pasando ahora a otro tema, este miércoles entran en vigencia los nuevos precios para la gasolina Extra y Ecopaís en Ecuador. De acuerdo a lo estipulado por decreto del Ejecutivo ecuatoriano, el combustible subirá de $1,48 a $1,85 por galón. La medida forma parte de los planes de ajustes de la actual administración y que ya han generado malestar en organizaciones como el Frente Unitario de Trabajadores, que convocó para este jueves, 27 de diciembre, una acción de protesta. Para paliar posibles daños, sobre todo a transportistas públicos, el gobierno ecuatoriano estipuló entonces la entrega de un cupo mensual para taxistas y conductores de camionetas formales. A este aumento se suma también el ajuste que se hizo a la gasolina súper de 2 a $2,98 por galón. Pasando a información del Cono Sur, frente a la crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas argentinas, en este año 2018, que ya casi culmina, la protesta de trabajadores despedidos crece. Denuncian que las empresas no cumplen con los acuerdos firmados y anticipan entonces que los despidos crezcan para el próximo año 2019. Sobre este tema recibimos esta historia. Todos los días cierran fábricas que no pueden enfrentar la actual crisis económica. Sus productos no se venden y la preocupación de los trabajadores de perder su fuente laboral crece cada vez más. Este año que termina, 107.000 trabajadores fueron los despedidos que hubo del sector industrial. Que el objetivo del Fondo Monetario Internacional y del liberalismo vernáculo nuestro y también del imperio estadounidense es que la Argentina no tenga industria. Todo el avance que existe, porque no solamente derrapan las industrias ligadas al mercado interno, cae el consumo, cae el poder adquisitivo del salario, se cae la industria alimenticia, textiles,
pero también se caen industrias como la siderúrgica, la metalúrgica. El esquema financiero que plantea el actual gobierno perjudica a la industria nacional, afectando a las pequeñas y medianas empresas. Una 10.000 no tuvieron otro camino que cerrar definitivamente sus persianas. El arrastre que provocó todo esto implica que el Producto Bruto en la Argentina ya ha caído un 3,5% y que los pronósticos para el año que viene, no lo decimos nosotros, lo dice el Fondo Monetario Internacional, es que caiga un 2,5%, va a caer más. Entonces, en esta situación va a seguir estando la desocupación, sobre todo de carácter industrial, va a seguir estando los niveles de pobreza que la Argentina tiene. Según datos oficiales, 1/3 de los argentinos vive bajo la línea de pobreza. Pequeños y medianos empresarios exigen al gobierno nacional políticas económicas para frenar despidos y un mercado de producción interno hoy en caída libre y sin ningún tipo de protección. En el año el sector textil tuvo una merma del 23%, la industria automotriz de un 11,8% y la metalúrgica cayó un 9,1%. Con muchísima preocupación. La situación es muy, pero muy crítica. Han cerrado muchas fábricas, hay otras que están en proceso de cierre ahora, muchos turnos suspendidos, mucha incertidumbre. La verdad que el gobierno que asumió en la Argentina en diciembre de 2015 hizo todo al revés de lo que tenía que hacer para que el país salga adelante, para que la economía salga adelante y para que los sectores productivos podamos generar algo virtuoso en la sociedad. Contracción de la demanda, apertura de las importaciones y tasas de interés prohibitivas para financiar. Indudablemente eso genera una situación grave y por eso, el proceso de que muchas pymes dejan de funcionar, otras se achican, se ven obligados a suspender personal, a despedir personal. Son 3 años consecutivos de fuerte caída de la producción nacional en Argentina y se anticipa que se prolongará durante el próximo año. La inflación sumada a la devaluación que empuja la recesión del mercado interno pone en riesgo a más de 800.000 pequeñas empresas que buscan sobrevivir de la actual crisis recesiva como pueden. Edgardo Esteban, Telesur Buenos Aires. Cambiamos de contexto. El gobierno de Bolivia recibirá a expertos de Vietnam, Irán y China para asegurar ventas de carnes hacia estos países asiáticos. El jefe del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria Boliviana, Alejandro Matos, informó que en el primer trimestre del próximo año 2019, los especialistas visitarán el país con el fin de verificar las condiciones de exportación de carne bovina, avícola y porcina. El gobierno boliviano resaltó los acuerdos suscritos con China, que incluyen la venta de quinoa, soja y otros productos. Igualmente, Bolivia prepara el terreno para abrir las exportaciones de carne a Rusia, donde solo queda ahora la valoración de los expertos rusos. El país suramericano ha logrado también exportar leche, carnes y quinoa a países como Cuba y México. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó este miércoles el acto de entrega del hogar número 2.500.000 de la Gran Misión Vivienda Venezuela. La placa del nuevo hito que beneficia a la familia venezolana fue develado en el complejo habitacional Fabricio Ojeda en el estado Zulia. Escuchemos. Fíjense ustedes cómo hemos avanzado en la Gran Misión Vivienda Venezuela. Estamos llegando a 2.500.000. El comandante Chávez, cuando fundó la Gran Misión Vivienda Venezuela, puso como la primera meta 2 millones. Pero después se dio cuenta y dijo, no, vamos a 3 millones. Y dijo, para el 2019 debemos llegar a 3 millones de viviendas. Y vamos a llegar, comandante Chávez, donde esté tu espíritu, donde esté tu fuerza redentora, inmortal, comandante Chávez, vamos a llegar a los 3 millones, rumbo a 5 millones o más de viviendas para el pueblo. Nada ni nadie nos ha detenido. Bien, momento de hacer una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos nuestra arista económica y hablamos de la ley de la esclavitud que hace poco se firmó en Hungría. ¿De qué se trata? A la vuelta de la pausa le decimos, ya venimos.
Estamos de vuelta. La aprobación de la llamada ley de la esclavitud en Hungría ha despertado un recelo inédito hacia el gobierno húngaro. Más de 15.000 personas han salido a protestar contra lo que aseguran se traduce en una flexibilización del mercado laboral. ¿Por qué? Aquí le mostramos. La reforma laboral fue aprobada con el apoyo de 2/3 del partido conservador Unión Cívica Húngara, Fidesz, dirigido por el primer ministro Viktor Orbán, pese a los intentos de la oposición de bloquear la votación. La nueva ley permite que empresarios puedan exigirle a los trabajadores 400 horas extras al año, en lugar de las 250 establecidas anteriormente. Aunque en teoría las horas extras son voluntarias, en la práctica esto podría significar en algunos casos que los empleados se vean forzados a trabajar 6 días por semana. La normativa además abre la posibilidad de posponer hasta en 36 meses, 3 años y no en 1 como hasta ahora, el pago de este trabajo adicional. Disposiciones que llevan a los líderes sindicales a afirmar que la intención del gobierno con su proyecto, clasificado como ley de esclavos, es aumentar únicamente las ganancias de las empresas explotando a los obreros, ampliando el poder del empresario sobre el trabajador, especialmente en el caso de las multinacionales, dado que la norma, entre otras cosas, permite al empleador firmar contratos individuales a espaldas de los sindicatos. Ahora bien, quienes defienden la medida aseguran que se trata de un estímulo para el beneficio económico, mientras otros consideran que es una explotación laboral. El gobierno húngaro asegura que la flexibilidad laboral es necesaria para cumplir los requerimientos de los inversionistas y compañías alemanas que, según él, potencian el crecimiento económico de la nación y que permite a los que trabajan más ganar más. Argumento que poco convence a la clase trabajadora. Alrededor del 83% de los húngaros se opone a la ley. Para los más de 15.000 ciudadanos que se han echado a la calle, la aprobación de 2 reformas, la ley de esclavos y una ley que le permite al gobierno desarticular el Tribunal Supremo y crear una nueva corte bajo su control, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Por eso exigen darle marcha atrás. No negocian con nadie, hacen lo que piensan. En realidad, roban todo. Es intolerable. Así no se puede continuar. El cambio en la ley del trabajo, en el tiempo extra y el cambio en el sistema judicial son definitivamente cosas que nos motivan a manifestar y a alzar la voz. La ley ha provocado la indignación de las organizaciones sindicales, dado que puentea los convenios colectivos y obliga a cada trabajador a negociar su estatus de forma individual. Consideran que muchos empleados, coaccionados por sus empresas, no tendrán más remedio que aceptar las cargas laborales extraordinarias. En sus reclamos, también se exige reivindicar la independencia de la justicia y de los medios de comunicación, así como la adhesión de Hungría a la Fiscalía Europea y una reducción de las horas extraordinarias para los policías. Pero el descontento va más allá. Invade a la oposición, dispuesta a aprovechar cualquier error en política nacional de Orbán para mejorar sus opciones en las elecciones parlamentarias de la próxima primavera, pero también a las filas del gubernamental partido Fidesz. Según una encuesta del Instituto Republicón de tendencia liberal, el 63% de los seguidores de Orbán desaprueba la ley de la esclavitud, mientras que la cuota de rechazo entre sus críticos es del 95%. Y el gobierno de Hungría, por su parte, plantea que hay una escasez cada vez mayor de mano de obra en el país y por eso los trabajadores deben trabajar más. Sin embargo, los sindicatos húngaros denuncian que el país tiene todavía los salarios más bajos de Europa. La mano de obra escasea en Hungría. El país ha logrado reducir su desempleo a niveles meramente estructurales. El porcentaje de desempleo en Hungría es de apenas el 3,7%, pero no es porque la economía húngara sea boyante, más bien por las hordas de trabajadores que exporta el país a otros territorios europeos, sobre todo a Alemania, Austria y Reino Unido. Las industrias, si quieren aumentar la producción, no pueden recurrir ni a la inmigración, pues el primer ministro Orbán ha cimentado su gobierno con un discurso ultraderechista contra los migrantes, ni a la cola del paro, carente de trabajadores cualificados. Para el gobierno, la solución pasa por el aumento de horas extras. Orbán promete que con la reforma los trabajadores serán beneficiados, pero resulta que a pesar de que el país cuenta con buenos datos macroeconómicos, su gobierno, sus políticas, poco han ayudado a la población húngara. Los números oficiales muestran al país, al cierre de 2017, con una inflación del 2,4%,
una deuda pública del 74,5%, un pronóstico de déficit del 2,4% del Producto Interno Bruto para este año. Pese a estas saludables cifras, un 32% de los húngaros vive en condiciones excesivamente difíciles de pobreza, el doble que la media de la Unión Europea, según un informe de la Oficina Europea de Estadísticas Eurostat de diciembre pasado. De las 20 regiones más pobres de Europa, 4 se encuentran en Hungría, principalmente en el este y el sur del país centroeuropeo, donde el Fidesz es especialmente fuerte. Los analistas coinciden en que el aumento de las desigualdades está provocado, entre otras cosas, por el sistema fiscal de una sola tasa, del 15%, que perjudica a los más pobres, porque redistribuye hacia las capas sociales con mayor poder adquisitivo. Además, los húngaros pagan el IVA más alto de la Unión Europea con el 27%, y también la carga impositiva total de los sueldos, del 50%, es una de las más altas entre los países comunitarios. Los sueldos húngaros han ido en aumento hasta situarse en una media de 722 euros a fines de 2017, un 13% más que el promedio registrado un año antes, pero se dan grandes diferencias entre las ciudades y las zonas rurales, y entre el este empobrecido y el oeste más próspero del país. En sus datos más recientes publicados la semana pasada, Eurostat reveló que Hungría apareció por debajo de la media europea en estándares de vida. Así, y según el PIB, el indicador más importante y común que mide el nivel de vida en un país, Hungría está en el puesto 23 de los 28 estados que aún integran la Unión Europea. Cuando se trata de consumo, solo Bulgaria supera a Hungría en el ámbito de la Unión Europea. Hacemos una segunda pausa. Al regreso revisamos Economía 360 y hablamos de Estados Unidos, de la guerra interna entre el presidente Donald Trump y de la Reserva Federal. Esto y más a la vuelta, ya venimos. Ya estamos de vuelta. Mire, el consejero económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, aseguró que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, no corre peligro de ser removido de su cargo. La acotación la hizo luego de las declaraciones del presidente Donald Trump, quien criticó recientemente la decisión del Banco Central estadounidense de subir los tipos de interés. Según algunos medios, Trump incluso habría llegado a valorar la posibilidad de despedir a Powell. Ha dejado muy claro que el trabajo del secretario Mnuchin es seguro. ¿Es seguro el trabajo del presidente de la Fed? Sí, por supuesto, 100% sí. Las expresiones de Trump contra Hassett desataron los nervios en Wall Street. Jerome Powell ha decidido seguir los pasos de su antecesora Janet Yellen, aumentando de manera gradual las tasas de interés. La pugna ha provocado que las acciones estadounidenses se desplomaran en las últimas semanas. El índice S&P 500 registró la semana pasada su mayor descenso porcentual desde la crisis de la Gran Depresión en la década de los 30, borrando así las ganancias de todo este año 2018. Este miércoles abrieron al alza apenas en un 0,2%. Y trabajadores de la industria de extracción de aceite de oliva en Libia denuncian a las autoridades por haber prohibido las exportaciones de ese producto. Los agricultores de oliva rechazan la medida del gobierno, alegando que actualmente la producción de oliva es suficiente para cubrir la demanda del mercado nacional e internacional. Asimismo, los dueños de las fábricas extractoras de aceite denuncian problemas para obtener piezas de repuesto para la industria porque las mismas se están encareciendo debido al colapso del dinar contra el dólar. En 2017, las exportaciones de los productos más emblemáticos de Libia, como lo es la miel y el aceite de oliva, se detuvieron por decreto del Estado, que en ese momento dijo que la suspensión sería temporal para satisfacer las necesidades del mercado interno. Libia es el 11º mayor productor de oliva del mundo y cultiva alrededor de 150.000 toneladas de cosecha anualmente. Las aceitunas en Taruna son un negocio familiar y la producción de aceite fue el único recurso de la comunidad en los años de escasez. El olivo es una madre nutritiva. Usamos su aceite para comer, sus hojas para alimentar a los animales y su madera para los incendios. Todo lo que viene del olivo es una bendición. Constantemente tenemos problemas para obtener piezas de repuesto, que se están encareciendo debido al colapso del dinar contra el dólar, pero también por el costo del proceso de extracción de aceite.
Pasamos ahora a Europa. Este miércoles en Reino Unido se celebró el llamado Día del Boxeo, el Boxing Day, en el que los británicos aprovechan las liquidaciones de hasta 50% que ofrecen las tiendas del país. Aquí algunos compradores y qué dijeron. Soy una de las personas que compran en línea totalmente, pero mi esposa, ella no puede soportar las computadoras, así que ella aquí es donde quiere venir. Por eso estoy aquí y por eso me levanté esta mañana. En realidad, principalmente nos gustaría comprar algunas cosas para los niños y creo que es el mejor momento para obtener algunas cosas para ellos, en lugar de otros días. Y China decidió reducir sus aranceles a los productos extranjeros el próximo año con el objetivo de promover la apertura del mercado. En un comunicado, el Ministerio de Finanzas de China informó que a partir del 1 de enero de 2019 se reducirán los aranceles a 700 productos extranjeros como ingredientes para alimentos de animales y medicamentos. Asimismo, se reducirán los aranceles en 298 productos relacionados con la tecnología de la información a partir del 1 de julio. En cuanto a las exportaciones, el gigante asiático tampoco aplicará aranceles a 94 productos el próximo año, incluidos los fertilizantes, el mineral de hierro, entre otros. Por otra parte, para mejorar el desarrollo de la iniciativa de la Franja y la Ruta y las zonas de libre comercio, también China disminuirá aranceles de algunos productos de Nueva Zelanda, Perú, Costa Rica, Suiza, Islandia, la República de Corea, Georgia y Australia, países con los que mantiene pactos comerciales. En el 9º mes del año, Egipto logró alcanzar la autosuficiencia en el consumo de gas natural. El Ministerio de Petróleo de Egipto señaló que el éxito se debió al plan gubernamental para desarrollar pozos de gas en el mar Mediterráneo y el descubrimiento de grandes campos en alta mar han provocado la detención de las importaciones por primera vez en 3 años. Asimismo, el ministerio dijo que 2018 fue testigo de notables mejoras en el sector de petróleo y gas. El gas natural, por su parte, se extendió a más de 1 millón de unidades residenciales en 72 ciudades y pueblos altamente poblados de todo Egipto. Por otra parte, el gobierno también tomó medidas para implementar un complejo de producción de ácido fosfórico por un valor de $750 millones en la gobernación de New Valley. Y bueno, llegó el momento de revisar los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este miércoles, debo decir, cuando ya llegamos a mitad de semana. Lo hacemos revisando el precio del barril de petróleo intermedio de Texas, el WTI, que marcó este miércoles $45,77 y perdió 0,71%. Revisamos entonces el barril del Brent de referencia en Europa, que se ubicó hoy en $54,18, perdiendo así 1,36% en comparación con la jornada anterior. Y finalizamos entonces con el crudo venezolano, que se ubica hoy en 354,71 yuanes. Con esta información entonces llegamos al final de esta edición de Impacto Económico, siempre con la invitación de que nos sigan en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.